8 y verso 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y versículo 9. Amén. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Una vez más leemos esto. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo, ¿qué dice allí? Que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La palabra del Señor es bendita, poderosa, digna de ser recibida. Esta noche cumplirá el propósito por el cual Dios la envía. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dije que usaré algunos apuntes de lo que recibimos allá, solamente algunos apuntes por allí en este mensaje, lo demás lo desarrollamos acá. Algunas cosas nos pueden ayudar para salir adelante en las diversas circunstancias que vive todo creyente. Alrededor del mundo, todos, dice allí, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que nadie puede pensar, a mí es el único, la única, que me pasan estas cosas. No, eso le está pasando a muchos hermanos alrededor del mundo. Cómo enfrentar las circunstancias es lo que decide al final si sale o no sale adelante. Tomé de allá algunos apuntes como lo que son las pruebas, lo que es la tentación, lo que es las consecuencias y también la evaluación. De esas 4 cosas y una más le hablaré esta noche. Porque si aprendemos a discernir en cuál de estas nosotros nos encontramos, entonces podremos hacerle frente y superarla o salir adelante. Muchas veces nos sentimos que estamos en una tentación y no es una tentación. A veces es una consecuencia. Muchas veces sentimos que estamos en una prueba y no es una prueba, es una consecuencia. Muchas veces pensamos que alguna cosa es alguna consecuencia de algo y es una prueba. Entonces, aprendiendo a discernir en qué nos encontramos nosotros, podemos enfrentar y podemos superar. De repente alguien va a hacer una prueba especial en alguna empresa para ver si pasa una prueba de manejo, una prueba de alguna. Es solamente una prueba. Si la pasa, bien. Muchas veces nosotros pensamos que estamos pasando cosas por lo que hicimos en un pasado, que es consecuencia de un pasado, y a veces nos estamos siendo probados ahora para ver si nos sentimos que hemos sido lavados con la sangre y si valoramos el sacrificio de Cristo. Entonces hoy vamos a descubrir, y yo quiero que usted pueda descubrir hoy dónde usted se encuentra, porque le digo, la mayoría de los creyentes se encuentran en alguna de estas 4 estaciones. Alguna de estas circunstancias está pasando todos los creyentes, todos alrededor del mundo. Algunos están siendo probados. Y para mí lo mejor de todo es las pruebas. ¿Cuántos opinan igual? No me diga que piensa que la tentación es mejor. Para mí lo mejor que me puede pasar son las pruebas. Cuando alguien enfrenta una prueba, o cuando alguien tiene que hacer alguna prueba, es porque quiere una promoción para lograr algo. Eso es la prueba. Si usted va a hacer un examen de admisión, eso es para lograr algo. Eso es una prueba. La tentación no.
La evaluación tampoco, y ahorita lo vamos a ver. Y la consecuencia menos. Pero la Biblia dice que debemos alegrarnos, que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Cuántos tienen la seguridad de que están en alguna prueba en este tiempo, en este momento? ¿Y está gozoso por eso? Porque aquí es donde nosotros tenemos que aplicar lo que dice la palabra. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, yo no quiero tentación, yo no quiero consecuencias, yo no quiero evaluación, yo quiero pruebas. Usted dirá, pastor, no sabe lo que está llamando. Es que, hermano, todo deportista quiere pasar las pruebas para llegar a ser campeón, para llegar a un campeonato, para llegar a tener una corona, una victoria. Debe saber que tiene que ir enfrentando pruebas y cada vez mayores. En equipos, tienen que enfrentar los equipos que van adelante. En deportes, ¿cómo es? Que son individuales, tienen que enfrentarse a los mejores para llegar a ser campeón. Pero todo eso son pruebas, unas pruebas de fuego que tienen que estar pasando. Pero mire lo que dice la Biblia. Dios no prueba a cualquiera, y las pruebas vienen de Dios. El diablo no prueba a nadie, el diablo tienta. Toda tentación es del diablo, pero toda prueba es de Dios. Prueba. Por eso debemos discernir si lo que usted está pasando es una prueba, lo que está enfrentando es una prueba. Porque si es prueba, es de Dios. Y mire lo que dice Salmo 11:5. Allí dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Cuando usted va a probar algo que quiere usar, usted va a probar algo porque lo quiere usar, porque le va a ser de utilidad. Por eso Dios no prueba a los malos, los aborrece, dice, aborrece al malo, su alma los aborrece. Por eso Dios no prueba a los injustos, porque no los va a usar. Si estás pasando una prueba, porque Dios te quiere usar. Eso es una buena noticia, para que usted se alegre. Y eso es lo que dice la Biblia: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Alégrese, gócese cuando está en diversas pruebas, porque Dios lo quiere usar. Su nombre, como que no están recibiendo todavía. Vamos a oír un poco más. Salmo 26:2. Así decía el salmista: examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Pruébame. Mire, el salmista le decía a Dios. Hay gente que le anda huyendo a las pruebas. Le huyen a las pruebas, pero no le huyen a la tentación. Qué terrible, qué problema. Pero el salmista le dice: Señor, pruébame, escudriña mi mente, mi corazón, pruébame. Zacarías capítulo 13, verso 9 dice Dios: y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Y dice allí: y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Los probaré como se prueba el oro. El oro no, el oro. Quizás alguno como el oro. A ver, ¿cuánto sabe cómo se prueba el oro? Con fuego. El oro se prueba con fuego. Y Dios dice: yo no lo voy a probar con suavitel, con agüita y jabón. Lo voy a probar con oro, como se prueba el oro, con fuego. Por eso cuando tenemos pruebas, hermano, son duras, son difíciles, porque estrecha y angosta es la puerta que nos lleva a la vida eterna. Angosto es el camino. Es un camino difícil y somos probados, pero
El oro se prueba con fuego porque es el metal más precioso es el oro. Se prueba con fuego. Y por eso Dios nos prueba a nosotros, porque para Él somos especial tesoro. Así como prueba el oro por la prueba de fuego. Hermano, si usted siente que está pasando una prueba de fuego, alégrese y gócese. Cuando usted se empiece a gozar en medio de la prueba, entonces usted va a pasearse en medio de la prueba y va a sentir que Dios está con usted, que es el cuarto hombre que estaba en el horno de fuego, donde echaron los amigos de Daniel, que se paseaban aunque estaban atados, pero allí había uno con semejanza de hijo del Dios Altísimo. Cuando usted aprenda a pasearse en medio de la prueba, cuando deje de quejarse, cuando no llore más por las circunstancias que está atravesando, entonces usted va a lograr, hermano, pasar las pruebas. Yo todavía no he visto a nadie llorando y quejándose pasar la prueba. Al final terminan rindiéndose. Que nadie esté practicando la queja. Todas las quejas de la Biblia Dios la reprobó. Dios se enojó, se airó cuando el pueblo se quejaba. Todas las veces que el pueblo se quejó, Dios se enojó. A Dios no le gustan las quejas. A Dios le gusta la fe. La queja es un sinónimo de duda, de incredulidad. El que se queja es porque cree que hay injusticia y que no va a poder. El que tiene fe no se queja, sino que en medio de la prueba, dice, en medio de la prueba Jehová mi alma te alabará. En medio de la prueba se goza, en medio de la prueba danza, en medio de la prueba alaba a Dios. En medio de las circunstancias difíciles, entonces encuentra donde agarrarse en una palabra, en una piedra lisa sacada del arroyo para derribar a un gigante. En medio de la prueba, el que alaba a Dios se goza. Prueba económica, prueba física, prueba ministerial, prueba social, prueba de la familia. Hay que aprender a gozarse en medio de la prueba. Santiago dice esto. El apóstol Santiago nos dice en Santiago 1:12: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Primera de Pedro 1:7: para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué dice allí? Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. Imagínense esto: para que sometida a prueba vuestra fe, porque eso es lo que Dios prueba. Cuando probó a Abraham era para ver si Abraham le creía. Cuando probó a Job era para ver la fe de Job, para demostrar que Job no vivía por lo que él le había dado, sino por lo que Dios era para él. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada. ¿Cuánto voy a darle una alabanza al Señor los que están pasando prueba? ¿Cuántos están pasando prueba? ¿Cuántos están en una tentación? ¿Cuántos tienen consecuencias? Para allá vamos a descubrir ahorita dónde usted se encuentra. Estamos hablando primeramente de las pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a ver, Primera de Pedro 4, 12 y 13. Y esto es importante, no se sorprenda. Usted no tiene que estar sorprendido de que por qué a mí, no se sorprenda. Amados hermanos,
No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa, póngalo atrás para que lean todos, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño. Para el creyente no debe ser extraño las pruebas. Para el creyente no debe ser algo extraño. Algunos dicen, ahora que estoy en la iglesia, sin trabajo, ahora que estoy en la iglesia, no me alcanza la plata, ahora que estoy en la iglesia, me enfermo, ahora que estoy en la iglesia, ahora que estoy en la iglesia, muchas cosas. Una vez yo dije algo así, pero encontré un texto que dice que no debemos preguntarnos por qué los días anteriores eran mejores que los de ahora, porque nunca preguntaremos tal cosa con sabiduría. Y es que yo lo dije una vez porque antes de entrar a la iglesia tenía trabajo, me iba bien. Después que entré a la iglesia me quedé sin trabajo por 2 años. Entonces, en mi ignorancia dije eso, hasta que encontré el texto y me dije, bueno, no me voy a preguntar más de eso, suficiente con que Dios me da la vida. Y entonces ahora entiendo que esos 2 años fueron de preparación para el ministerio. Si hubiera seguido trabajando al ritmo que trabajaba, no me hubiera podido preparar para el ministerio, porque esos 2 años pidiéndole a Dios, ayunando en la casa, era todos los días prácticamente ayuno, en una alfombra allí, nos tirábamos, ayunábamos, orábamos, hacíamos culto en la casa, fue una preparación, y pidiéndole a Dios empleo y nada, pero Dios nos estaba preparando, fue un tiempo de preparación. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si no aprende a gozarse ahora, ¿cómo se va a gozar el día de la revelación de Jesucristo? Allí lo dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si se goza en lo poco, se gozará en lo mucho. Si aprende a contentarse cualquiera que sea su situación, como dijo Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. En cualquier situación tengo contentamiento. Porque yo no dependo de los bienes materiales, porque yo no dependo de la comida, porque yo no dependo de los vestidos. Yo dependo de Dios del cielo, que me da el oxígeno, el aire para respirar cada día, que me da fuerzas nuevas, que me da la salud, que me da todo lo que tengo, porque yo vine a este mundo sin traer nada y nada sacaré de aquí. Entonces todo lo que tengo es ganancia. Todo lo que tenemos es ganancia. Gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y mire, leemos un poquito de Job para terminar este punto de las pruebas. Job 23, 8 al 15. Job dice esto: he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Pero mire lo que dice el verso 10. Mas él conoce mi camino. Y dice, me probará. ¿Y qué dice él? Saldré como oro. ¿Cuántos pueden decir eso? Señor, de esta prueba yo salgo como oro, reluciente, refinado. De esta prueba que usted puede estar pasando, si está pasando alguna prueba, usted va a salir. No se dé por vencido. Job tenía sarna en todo su cuerpo, una llaga supurante en todo su cuerpo, dicen rascándose con un tiesto, dice la Biblia, con 10 hijos enterrados, con toda su familia, todos los trabajadores, todos los obreros, todos los animales, todas las vacas, todas las ovejas enterradas, muertas, con todas las pérdidas de todos los bienes. Entonces él tiene valor y tiene la fuerza para decir, me probará y yo de esta prueba salgo como el oro. O sea, miren el ejemplo que nos está dando Job.
Usted no está pasando ni siquiera la mínima parte de lo que le pasó a Job. Y Job, en todo eso que está pasando, él dice: yo de esta salgo. Esto no es lo último, esta no es la última palabra, estas son palabras penúltimas del enemigo, porque la última palabra la tiene Dios. Y cuando Dios tiene la última palabra, Él me va a decir: ven, buen siervo y fiel, porque tú eres más que vencedor. Tú me fuiste fiel en lo poco, y te voy a poner en lo mucho. A su nombre. Me probará y saldré como oro. Aquí está la razón. Dice Job: mis pies han seguido sus pisadas. Mire esto: guardé mi camino y no me aparté. No se apartó en medio de toda la prueba que estuvo pasando Job. Nosotros por cualquier cosa nos apartamos muchas veces. Pero Job dice: yo no me aparté. Job dice: 10 hijos muertos el mismo día y no me aparté. 500 ovejas, 3000 ovejas. ¿Cuántas vacas? Todas el mismo día y no me aparté, dice Job. Mi esposa me maldijo, me dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y no me aparté, dice Job. Todo eran malas noticias. En su cuerpo no había lugar sano. Los mejores amigos lo acusaban y le decían: tú mereces más de lo que te está pasando. Los mejores amigos de él. Y él dice: y no me aparté. Mis pies han seguido su pisada, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Esta es la razón por la cual Job pudo permanecer en medio de la prueba y pudo vencer. Y dice: pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? ¿Quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Y aquí está el verso 14. La seguridad de Job, que es lo que nos hace falta a nosotros. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. O sea, Dios ha determinado algo sobre nosotros. Y Job, en medio de la circunstancia que está, él dice: Dios va a terminar lo que empezó conmigo. Dios no me va a dejar a media. Y todavía tengo promesas de Dios que no se han cumplido. Job dice: lo que Él determinó de mí se va a cumplir. Pero claro, mis pies han seguido su pisada. Del mandamiento de su boca no me separé. Y él dice: no me aparté de su camino, no me aparté. Él está diciendo cosas puntuales por las cuales él pudo superar la prueba. Y dice: y muchas cosas como estas hay en él, por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Qué tremendo. Que tiemblo a causa de la presencia de Dios. Hay gente que realmente ignoran o no les preocupa la presencia de Dios. Pero Job dice: yo tiemblo a causa de él. Pruebas. Si está pasando una prueba, tiene la receta. Ahora vamos a ver lo que es tentación. Santiago 1:13 al 15. Cuando alguno es tentado, ¿qué dice? No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Cuando usted tiene el discernimiento de lo que es una prueba y de lo que es una tentación, usted podrá luchar mejor y hacerle frente a ambas cosas.
Cuando usted puede discernir, esto es una tentación. Algunos dicen, oh, qué prueba más grande, estoy en ayuno y me pusieron un plato de comida. Eso es una tentación. Eso no es una prueba. ¿Qué es una tentación? Dios no tienta a nadie. Y Él no puede ser tentado por el mal, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y sabe que a veces no lo decimos de esa manera, de que Dios me tentó, no decimos eso. Pero algunos, sabiendo que hay cosas que no son de Dios, tratan de decir, yo no sé si esto, y si es de Dios esto. Y saben que no es de Dios. Mire, cuando usted pone sus ojos en un yugo desigual, uno dice, ¿quién sabe si sea de Dios? Usted sabe que no es de Dios, y Dios dijo que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces no puede ser de Dios, ni Dios lo va a tentar con eso. Eso es el diablo que lo está tentando. Tan sencillo. A veces no se necesita discernimiento, se necesita conocimiento de las Escrituras, leer la Biblia, escudriñar las Escrituras para saber que hay cosas que no son de Dios. Entonces, la tentación no viene de Dios. Pero mire esto. La tentación no viene de Dios, viene del enemigo y de nuestros propios deseos para conducir al pecado y a la desobediencia. La tentación viene para eso, para hacernos pecar y para hacernos desobedecer. Ese es el propósito de la tentación. El propósito de la prueba es acercarnos a Dios, acercarnos más a Dios. El propósito de la tentación es todo lo contrario, alejarnos de Dios, desobedecerle a Dios, pecar ante Dios. Mire, Balaam fue tentado. Y llega Balac y le pide a Balaam, al profeta Balaam, que profetice y maldiga al pueblo de Israel. Entonces Balaam le consulta a Dios y Dios le dice que no puede ser, no se puede maldecir a lo que ya está bendecido. Entonces Balac de nuevo vuelve a llamar a Balaam y le ofrece los bienes, la mitad de sus bienes, para que maldiga al pueblo de Dios. Balaam ya tenía una palabra de parte de Dios que no lo podía hacer. Cuando tú le insistes a Dios en hacer alguna cosa, si Dios ya te dijo una vez, Dios no cambia su palabra. Dios dice, yo no cambio. Él no va a cambiar la palabra, pero te va a dejar que tú hagas lo que tú quieres después que tú le desobedezcas. Es tu problema. Entonces, ¿qué pasó con Balac? Con Balaam. Dios le dijo que no y le volvió a decir que no, y después Dios le dijo, bueno, en otras palabras, haz lo que tú quieras. No maldijo al pueblo, pero hizo otra cosa peor. Le enseñó al pueblo de Balac, le enseñó al pueblo de Israel a pecar. Los invitaron a una fiesta y les enseñó a pecar para que cayeran en maldición ellos mismos. Eso hizo el profeta Balaam. Entonces, la tentación de todo lo que le estaban ofreciendo, la tentación por amistad con Balac, lo hicieron perder el propósito de Dios. Era una tentación, hermano. Cuando Dios te dijo no, es no. Cuando Dios te dijo no una vez, no es no. Dios no lo va a cambiar. Dios le dijo a Moisés, tú no entrarás ahora a la tierra prometida por cuanto no me santificaste delante de mi pueblo en Meriba. Por cuanto no me creíste para santificarme, no vas a entrar. No vas a llevar mi pueblo, mirarás desde lejos la tierra, pero tú no entrarás allá. Y miren que Moisés después,
está viendo la tierra, Dios lo llevó desde lejos, una montaña, están viendo la tierra prometida. Y entonces Moisés le dice que él quiere quiere entrar. Y Dios le dice, no se hable más de este asunto. A Moisés, no es no. Perdió su oportunidad. No perdió la salvación, no perdió la conexión con Dios, pero perdió un beneficio. Muchas veces hay consecuencias por una tentación en un momento indicado. Sintió la tentación de golpear la roca cuando Dios le había dicho, háblale a la roca. Ya la había golpeado una vez cuando Dios lo mandó, pero ahora Dios le dio otra orden. Pero él sintió Hermano, no se acostumbre a las cosas porque se van a convertir en una tentación. La serpiente de bronce se convirtió en un ídolo, en una tentación para el pueblo, que Dios le había dado una solución y ellos lo idolatraron y dejaron a Dios de lado. Entonces ya era solamente la serpiente de bronce y ya no clamaban a Dios. Hay que tener cuidado cuando Dios te da algo y Dios te bendice, entonces te olvides de Dios, lo demás se convierte en una tentación de alejarte de Dios y no depender de Dios y crear una torre como Babel. Todo eso son tentaciones. David fue tentado, no era una prueba. ¿Por qué no era una prueba? Porque él debería estar en un lugar y estaba en otro. Él debería estar en la guerra. Era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, pero David se quedó en su casa, en la alcoba, allá arriba. Y desde allá miró a una mujer que se estaba bañando, allá a Betsabé. Y entró la tentación en David. No era una prueba, él no tenía que estar allí. Hermano, no te metas en los lugares que no debes estar porque vas a ser tentado. Ah, no, que yo me voy porque es la fiesta de los almojábanos, yo me meto por allí y yo no, normal, yo no, vas a ser tentado en cualquier cosa. Coma almojábano en su casa. En el Sabrosón hay bastante. ¿Qué hace usted en una fiesta pagana, mundana, con música mundana y con cosas mundanas? ¿Qué hace un cristiano metido allí? Perdóneme, yo no sé cuántos están porque parece que todos están callados. Me estoy metiendo en problemas. Es que no tiene nada que hacer. David no tenía nada que hacer en su casa, tenía que estar en la guerra. Era el tiempo en que todos los reyes salían a la guerra. Ah, David se quedó en la casa. Y desde la casa, bueno, allí algunos dicen que una mente ociosa es taller del diablo. El diablo se dio cuenta que David no estaba donde debía estar. Créame que cuando usted no está donde debe estar, donde Dios lo llamó, porque era de Dios que él estuviera en la guerra, pero él no estuvo en la guerra, no se fue para la guerra. No era que estaba enfermo, no era que estaba malo. ¿Qué excusa le iba a dar a Dios? Entonces, por no estar donde Dios lo quería, entonces fue tentado y cayó en pecado. Cuidado, hermanos. Cuidado con estar en lugares que nadie te ha llamado. Algunos van ahorita y dicen, bueno, yo voy a evangelizar en medio de los carnavales. Y cuando acuerdan están con el ¿cómo es? El tratado y dándole el paso a la murga. Deje usted, mira, Dios nos lo manda a meterse a lugares que, hermano, usted tiene una trinchera, usted tiene un lugar en las calles, los buses, predique donde sea, predique, pero no se meta a lugares, no se meta a lugares que Dios no lo ha mandado. Algunos quieren ser héroes. Créame, algunos quieren ser héroes, decir, yo me meto en medio de los carnavales a evangelizar y le predico a los que están tomando cerveza, y le predico a los otros, y así le pasó a un amigo mío que nosotros teníamos de discípulos, se metió en 3 días de ayuno y se metió a predicarle a sus amigos que estaban tomando, y después que les predicó ya los estaba convenciendo, entonces se sintió tan contento que celebró con cerveza. Oh, santo. La tentación muchas veces aparece cuando descuidamos nuestra posición espiritual. Recuerde esto.
La tentación aparece muchas veces cuando descuidamos nuestra posición espiritual. Ahí aparecen las tentaciones. Cuando descuidamos nuestra posición espiritual. Y eso no pasa solamente fuera de la iglesia. Eso también pasa dentro de la iglesia. Por eso en la iglesia, cuando se dan consejería, no se aconseja que un varón solo esté aconsejando a una dama. Ni una dama esté aconsejando a un varón. Ni contándose secretos íntimos. Si ustedes, hermano, cuidado que la amistad y tan cercanía y de repente el consuelo y se vuelven el consolador y dejan al Espíritu Santo por fuera. Se aconseja que hayan dos consejeros. No debe haber una sola persona, un solo varón aconsejando a una dama y solo. Usted dirá, pastor, pero ¿qué mentalidad tiene usted? ¿Qué mentalidad? Hermano, tenemos tantos años en el Evangelio y hemos visto tantas cosas. Y sabemos que no debe ser. Ningún varón debe estar de consejero de una dama y solo. No debe estar. Ninguna mujer debe estar aconsejando, no, que me lo voy a ganar para Cristo. Que se lo va a ganar para Cristo. Deje que Cristo se lo gane, que Él es el que añade lo que han de ser salvos. Usted predique cuando hay evangelismo. Usted predique, mire, mujeres ganen mujeres. Y si va en grupo está bien. Pero solita evangelizando y un varón solo evangelizando. No, que voy a ir a la casa y está la señora sola y va a ir a evangelizar allá. Y después llega el esposo y entonces. O le llega un rumor al esposo y usted sencillamente fue a evangelizar y era verdad. Usted tenía todo el amor de Cristo por ganar esa alma para Cristo, pero fue un imprudente, un insensato. No sabía que esa persona tenía un esposo. A mí me critican porque yo no salgo a evangelizar ni a hacer visitas si la mayoría de las mujeres están solas en casa, los esposos están trabajando. Yo por eso, prefiero que digan lo que digan, pero yo no voy a hacer visitas solo a ninguna casa donde está una mujer sola. Usted era pastor, ¿qué mentalidad es esa de pastor que usted tiene? Bueno, eso, muchos que se han creído firmes, miren a ver dónde están. Se lo digo por experiencia. Entonces en la iglesia hay diáconos, hay líderes, hay consejeros, hermanos. Bueno, ya ustedes tienen tanto discernimiento que no le voy a hablar más de eso. Vamos a dejarlo por ahí. Los veo llenos del Espíritu Santo. La tentación siempre ofrece soluciones momentáneas, pero esconde circunstancias profundas. Tercero, consecuencias. Mire esto. Hay gente que no está siendo probada, sino que lo que están pasando es producto de su rebeldía, de su actitud o de su desobediencia. Hay gente que no está siendo probada. Hay gente que no está siendo tentada. Hay gente que lo que está pasando son consecuencias de rebeldía, de obstinación, de conducta, de actitudes propias. Entonces, lo que están enfrentando son consecuencias. Y algunos dicen, pastor, me ha tocado una prueba tan dura. ¿Una prueba? Eso no fue una prueba dura. Eso es una consecuencia de la dureza de su corazón. A veces hay consecuencias. Dios las puede perdonar, las puede quitar de un corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón humillado. Pero hay gente que no se arrepiente, hay gente que le pide perdón a Dios sin arrepentimiento. Hay gente que piensa que esto es mecánico. Que vienen, pues se arrodillan, Señor, perdóname. Usted sabe que perdóname, gracias Señor, amén. Y ya, pero no sintieron nada, no había arrepentimiento de corazón. Hermano, si el arrepentimiento no es sincero, la Biblia dice que nos acerquemos a Dios con corazones sinceros. Si no hay un arrepentimiento sincero, no hay perdón. Porque Dios no puede ser burlado jamás. Al pastor usted lo puede engañar.
Tranquilo, usted me puede pegar mentira, yo se la creo porque yo le creo a todo el mundo. Pero Dios no es como yo. Dios lo sabe todo. Él dice, yo escudriño la mente y el corazón. Dios sabe si en verdad usted le está pidiendo perdón porque lo aconsejaron solamente, pero no lo siente. Dios sabe si usted le está pidiendo perdón solamente por conveniencia porque viene la Santa Cena. Y usted dirá, voy a pedirle perdón a Dios para tomar Santa Cena, pero no es que esté arrepentido. Entonces, no hay perdón sin arrepentimiento. No hay. Cuando le preguntaron a Jesús, Señor, ¿y cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Si viniere arrepentido. Así dice la Biblia. Si viniere arrepentido a ti, perdónale. Mires. Y Dios también, Dios dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y dice, y se arrepintieren o se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo sanaré su tierra, perdonaré sus pecados, y ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar, si se humillare mi pueblo. El apóstol Pedro en el primer discurso dice, así que arrepentíos y convertíos al Señor para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentidos y convertidos. No es un rosario, no es una manda, no es un novenario, es arrepentimiento de corazón. Y si usted no siente que está arrepentido, entonces dígale, sea sabio, dígale, Señor, yo quiero arrepentirme, yo quiero sentir el arrepentimiento, quiero aborrecer el pecado, quiero aborrecer mis faltas, no quiero fallarte, no quiero ofenderte. Hable con Dios y Dios le va a guiar y el Espíritu Santo lo va a tomar y el Espíritu Santo lo va a quebrantar y el Espíritu Santo va a hacer que sienta el dolor de fallarle a Dios. Entonces, dije que hay personas que no están pasando pruebas, sino consecuencias de rebeldía, de desobediencia, de actitudes. Y no son pruebas, de malas decisiones. De malas decisiones. Y todavía uno se pregunta, pero ¿por qué Dios permite esto? Y uno, ¿por qué no se pregunta, por qué Dios me permitió pecar tanto? ¿Por qué no se pregunta por qué Dios me permitió fallarle tanto? ¿Por qué Dios me permitió vivir una vida de pecado y no me mató antes de eso? Pregúntese eso. No que por qué Dios me permite ahora el sufrimiento. Porque muchas veces tenemos consecuencias de nuestras actitudes. Y muchas veces nuestros hijos también son consecuencias de cómo nosotros lo cuidamos, lo enseñamos, cómo lo instruimos. Y muchas veces después no entendemos, pero nosotros también fallamos en el tiempo que debíamos hacer, porque la Biblia dice, instruye al niño desde pequeño en su camino para que cuando fuere viejo no sea parte de él. Entonces quizás fallamos en la infancia, quizás por ignorancia. Dios pues entiende eso. Entonces ahora nos toca doblar rodillas. Ahora nos toca doblar rodillas y decirle, Señor, no lo hice bien, yo comprendo, yo acepto que fue mi culpa, que fue mi error, te pido perdón y te pido ayuda, ayúdame ahora, yo no quiero, Dios amado, que mis hijos, que mi familia se pierdan, cometí el error, Señor, pero ahora me vuelvo a ti y ahora te pido socorro, yo alzo mis ojos a los montes, yo sé que tú me vas a ayudar y yo sé que lo que tú determines se va a cumplir. Entonces, es momento de que algunos dejen de estar culpando a fulano, al otro, aquí, a la circunstancia, a la escuela, a la policía. Dejen de estar culpando a la gente y diga, Señor, yo sé que fue mi culpa. Señor, yo sé que yo tuve la culpa. Yo sé que no hice lo que debía. Que el sacerdote Elí no estorbó el camino de sus hijos, dice, y por cuanto no estorbó y por cuanto amó más a sus hijos que a Dios, entonces sus hijos morirán el mismo día. Y murieron los dos el mismo día. Por cuanto amó más a sus hijos que a Dios, no les estorbó el camino. Si el sacerdote Elí, cuando todavía recibe esa palabra,
se arrepiente y se vuelve a Dios, todavía hay oportunidad, porque mientras hay vida hay esperanza. Y yo quiero decirle a usted que usted puede haber cometido errores en el pasado y puede haber cometido errores, pero si está aquí y si Dios le tiene aquí es porque hay esperanza, es porque Dios quiere que escuche esta palabra, es porque Dios quiere que recapacite, es porque Dios quiere que usted reconozca su condición, pero que le diga: Señor, tú tienes la última palabra. Quizás ahorita mismo yo no estoy bien delante de ti, pero yo sé que tú me puedes lavar y me puedes limpiar, y que yo voy a caminar derecho, y que yo voy a caminar en tus huellas, en tus pisadas. Seguiré caminando donde tú hayas dejado las huellas, oh Dios. Miren, el hijo pródigo no estaba siendo probado. ¿Qué le pasaba al hijo pródigo? Los amigos los abandonaron, se quedó sin plata, malgastó todo lo que tenía, la herencia que se le dio, perdidamente, viviendo perdidamente. Entonces no había trabajo. Encontró un trabajo que era aborrecimiento, que era abominable para los judíos, o para ese tiempo, que era apacentar cerdos. Y ni eso le alcanzaba, porque quería la comida de los cerdos, y los cerdos tampoco le daban las algarrobas. Entonces, él pudo pensar: qué prueba tan dura me ha tocado. Y en medio de la prueba, tentación de quitarle la algarroba a los cerdos. Pero sabe que eso no era ni prueba ni era tentación. Era consecuencia de su rebeldía, de su rebelión, porque quiso independizarse y pedirle la herencia a su padre, ofendiendo a su padre en vida, porque la herencia se recibía y se pedía después que su padre muriera, pero él se la pidió en vida, y se fue lejos, se alejó de su padre y vivió perdidamente, y vinieron las consecuencias. Pero él no se quejó ni dijo: Señor, esto es una prueba, ¿qué prueba me toca? No, ¿sabe qué hizo él? Volvió en sí. Se arrepintió, reconoció delante de Dios que era su culpa, y dijo: iré, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: no soy digno de ser llamado tu hijo, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus jornaleros. Reconoció que era su culpa, reconoció que era su problema. Él dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. ¿Por culpa de quién? Podía decir los amigos que tenía, que los amigos que se fueron con él a parrandear. No eran culpa, era la culpa de él. Él reconoció su culpa. Si hay algo que el ser humano le cuesta, es reconocer su culpa completa. Porque a veces decimos: sí, Señor, yo sé que la culpa fue mía, pero lo que pasa es que la mujer que me diste. ¿Eso fue lo que dijo Adán? Sí, Señor, lo que pasa es que, hermano, la culpa es suya. Hágase responsable de su culpa y diga: Señor, yo tuve la culpa, yo me metí por este camino, yo tomé esta decisión, yo sé que la culpa es mía, pero yo sé que mi Redentor vive, yo sé que al fin se levantará sobre el polvo, yo sé que Él puede cambiar mi camino, que Él adereza mesa delante de mis angustiadores, yo sé que Dios puede hacer las cosas diferentes de aquí en adelante. Perdóname, Señor, si me equivoqué, perdona mis errores, reconozco que te ofendí, pero ahora quiero hacer las cosas bien. Entonces, todo es consecuencias. Ananías y Zafira no pecaron por ignorancia, sino por hipocresía, y cayeron muertos en el templo. Consecuencias: quisieron engañar al Espíritu Santo. Se está practicando algo. Cuando en una congregación se practica algo, hermanos, debemos estar unánimes. No, que yo lo hago a mi manera. Hermanos, debemos estar unánimes.
Se están vendiendo todas las cosas, venden propiedades. El que las quiera vender, no era obligación venderla. El que quiere vender las propiedades, que la venda, y traen todo el producto de la venta para entregarle a los pobres, repartirle entre los pobres y donde hay necesidad. Eso era lo que estaba pasando. Vendían sus propiedades y el producto de la venta lo ponían a los pies de los apóstoles para que repartieran entre todos los necesitados. Y no había ninguna necesidad. Todos eran saciados. Ananías y Zafira convinieron en mentir. Vendieron sus propiedades y fueron donde Pedro, fueron al templo y dice: aquí está todo el producto de lo que hemos vendido. Hemos vendido nuestra propiedad y aquí está todo. ¿Por qué tenía que decir que ahí estaba todo? Y entonces el apóstol Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, y le dice: ¿por qué mentís al Espíritu Santo? Si la propiedad era tuya, te lo hubieras quedado y no tenías ningún problema. Aquí se está practicando algo. Se vende y se trae todo. Si no quieres vender, no hay ningún problema. Si quieres vender y quedarte con una parte, te puedes quedar con tu parte. Pero no vengas a decirme que aquí está todo. Porque aquí se está haciendo una práctica y estamos llevando algo así. No me vengas a decir que eso. Entonces dice: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y cayó muerto Ananías. Y luego Zafira le preguntan lo mismo: ¿y por qué conviniste en mentir al Espíritu Santo? Y cayó Ananías muerto. Y saben, los jóvenes del templo lo sacaron muerto. Cuando algo se practica en una congregación, debemos estar unánimes. Si quiere participar, debe estar unánime. No pegue mentira. Si no, no es obligación. No es obligación. Pero si va a participar, pero no pegue mentira. Porque algo que se practica en una congregación, Dios lo respalda. Dios lo respalda. A su nombre. Santo Dios. Vamos a ir avanzando porque ya... Mire esto, ya prácticamente no todo sufrimiento se discierne correctamente. Antes de decir Dios me está probando, debemos examinarnos. ¿Es una prueba que me está acercando a Dios? ¿Es una tentación que debo resistir? ¿O es una consecuencia que debo asumir y que debo corregir? Ahora, mire esto y escuche esto. Esto le puede salvar a usted, le puede salvar la vida. Evaluarse. Le voy a decir esto. Deje de evaluarse. Mira, pastor, ¿qué está diciendo? Deje de evaluarse. Se lo voy a decir por qué. Dios nos manda a examinarnos, pero no es lo mismo examinarnos que evaluarnos. Examinarnos es escudriñar y ver cómo estamos, si lo que estamos haciendo está bien o si no está bien lo que estamos haciendo y si debemos corregir. Evaluarnos es medir los resultados de lo que hemos hecho. Y Dios no te manda a medir los resultados de lo que tú has hecho, porque nunca vas a ser aprobado por los demás o quizás por ti mismo. No por todo el mundo. El que nos evalúa a nosotros es Dios. Cuando el hombre se evalúa a sí mismo, o se culpa y se destruye, o se estanca, o sencillamente se exalta desmedidamente. Si Noé se hubiera evaluado y hubiera dicho: bueno, construí el arca, pero nada más 8 de mi familia, ningún alma me gané para Cristo. Si hubiera frustrado, si hubiera sentido fracasado, si tuviéramos nosotros como humanos evaluarlo, hubiéramos dicho: fue un gran fracaso. Salvar nada más los animales y todos los demás, todo el mundo pereció. O sea que de nada sirvió hacer un arca tan grande, porque nada más la familia se salvó. La hubiera hecho pequeña para que se salvaran los 8. Lo consideraremos un fracaso. Pero para Dios fue el éxito más grande de un ser humano en ese tiempo. Noé predicó y nadie le hizo caso, pero
el que lo evaluó fue Dios. Nosotros muchas veces estamos midiendo los logros y pensamos, ya no puedo lograr esto, no me van a dar chance, no se van a abrir puertas aquí, no estoy haciendo nada aquí, no estoy haciendo nada. O sea, Dios como que se olvidó de mí. Deje de ser así, porque lo que usted hace es victimizarse al final, y al final usted mismo se está limitando. Hermano, haga lo que usted tenga que hacer, sencillamente hágalo y déjele que Dios lo evalúe, porque cuando Dios llamó, y cuando vemos la parábola de los trabajadores en la viña, y llamó en la mañana a uno, y llamó a otro mediodía, y otro lo llamó faltando una hora, y cuando va a pagarles a todos los valoró igual. No por la cantidad de trabajo que habían hecho. Ese es el problema. Cuando nosotros empezamos a evaluarnos, nos comparamos con los demás. Nos empezamos a medir con Osana, Templo Cristiano, y entonces nos sentimos que... Y de otra manera, entonces nos medimos con la que está debajo de un palo, la iglesia que está con un techito, y vemos que nosotros somos más grandes que ellos, entonces nos sentimos más poderosos. Caemos en... No, Dios no nos mandó a evaluarnos. Dios nos llamó a trabajar. Y usted debe saber que Dios no lo va a valorar por la cantidad de personas que usted lleve a la iglesia. Dios lo va a valorar por lo que usted es y por lo que usted hace. Punto. Imagínense, todos en la viña trabajando. Y por eso los que llegaron primero, cuando ven, le dan un denario y le paga primero a los que llegaron primero un denario. Bueno, ese era el acuerdo que habían llegado. Un denario era lo justo. Y ellos, bueno, en el momento contentos. Pero ellos pensaron, bueno, los que llegaron a mediodía y los que llegaron a la tarde quizás le den medio denario y menos un cuarto al otro que llegó de último. Pero se quedaron allí viendo para ver qué iba a pasar. Y cuando ve que a los que llegaron a mediodía le dan igual que a ellos que llegaron en la mañana, y que le dan a los últimos, le dan lo mismo, entonces se quejaron y sintieron envidia. ¿Y por qué si nosotros llegamos primero? Y Jesús tiene que decirle, espérese, estoy siendo injusto con ustedes, no convenimos en un denario. ¿Tienen envidia ustedes porque soy bueno? ¿Acaso no puedo hacer con lo mío y darle lo que yo quiero a quien quiera? Porque el que valora es Dios. Dios sabe qué valoró allí, que acudieron al llamado. Eso fue lo que Dios vio, que acudieron y trabajaron. No importa si llegaste de último, trabajaste. No importa, porque mire, el esfuerzo que Dios ve, no lo ve el hombre. Hay mucha gente que no ve tu esfuerzo. Y hay mucha gente que te valora y te evalúa por lo que tú logras, pero lo que tú logras muchas veces no mide realmente el esfuerzo y el sacrificio que has tenido que hacer. Por eso no te evalúes ni dejes que nadie te evalúe. Que el que te da el valor sea Dios, que Dios sea el que diga, el que te aprueba, el que te califica, sea Dios. El hombre siempre te va a descalificar y a veces uno mismo se descalifica, pero no es por lo que hacemos, es por lo que somos. Entonces, no se evalúe. Termino con esto. Hay muchos que deben recuperar el gozo, que lo han perdido por evaluar los logros, lo que han logrado. Algunos sienten que no han logrado nada en el Señor, que no han trabajado para el Señor y que no han tenido oportunidad. Si estás aquí, hermanos, no es porque otros hayan hecho más que tú, Dios le va a dar más valor. Dios te da valor a ti porque estás aquí hoy. Dios sí quiere que le sirvas. Dios sí quiere que trabajes para Él. Pero Dios no te va a valorar por todo lo que hace, porque no es que Dios esté urgente de que le hagan el trabajo. Dios nos da trabajo a todos, sí. Hay vacantes en la viña del Señor, hay vacantes para servir en todo. Pero no te decepciones por lo que no has logrado hasta aquí, porque has permanecido, y lo que Dios dice, si permanecéis en mí,
Lo que Dios quiere es permanencia. Claro que a Dios le gusta que le sirva porque mayor es el que sirve, pero no te va a medir por eso. Eso es algo aparte. Lo que Dios quiere es que permanezcas. Porque algunos, evaluándose mal, dicen, ya me rindo, la verdad que ya con el tiempo que tengo y esto ya creo que nunca le voy a servir a Dios. Tú no sabes cómo le estás sirviendo a Dios solamente con acudir a su casa. Tú no sabes cómo le estás sirviendo a Dios solamente cuando tú le alabas y cuando tú le adoras. Tú no imaginas cuando tú oras, tú no imaginas cuando tú sientes la carga por el pobre, tú no imaginas, porque Dios mira el corazón y Dios también escudriña y sabe que algunas cosas Dios las responde solamente porque las hayas pensado, porque antes de que salgan de tu boca ya Dios las conoce. Y Dios conoce la compasión que hay en tu corazón. Y Dios conoce también tus deseos y tus anhelos. Y Dios dice, quizás, no importa la edad que tengas, pero yo puedo empezar contigo y puedo hacer contigo más de lo que hayas hecho en toda tu vida. En un año, en un mes, puedo hacer más contigo. Entonces habrá que disponerse solamente. Habrá que intentarlo de nuevo. Quizás tenga que volver a intentar para que te sientas gozoso, porque algunos han perdido el gozo porque tuvieron sueños que no se realizaron en el camino del Señor, en el Evangelio quisieron servir, en algún momento estuvieron ilusionados con hacer algo para Dios y quizás se frustró esa ocasión o esa ocasión se perdió. Inténtalo de nuevo, pero aprende a gozarte, porque en el gozo del Señor está la fuerza. Ahí es donde realmente vas a fortalecerte, gozándote con Dios. Gózate con lo poco y olvida el pasado. Si ya te arrepentiste, te pusiste a cuentas con Dios, si no, entonces el Señor hace un llamado y decir, venid pues luego y estemos a cuenta, porque si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero vengan y pónganse a cuenta conmigo, dice el Señor. Entonces el Señor está dando oportunidad y está llamando. Y el Señor dice, ayer ya pasó. Nosotros tenemos que decir, Señor, te necesitamos hoy. Hoy es el día quizás oportuno. Hoy quizás es el día para un nuevo comienzo. Y hoy es el día que quizás yo digo, Señor, ya verdad, ya no me voy a quejar más. Señor, no, voy a intentar no quejarme de nada. Todo te lo dejo en tus manos. Que tú me cubras, que tú me ayudes, que tú me defiendas, que tú me sustentes. Lo voy a dejar en tus manos, pero no me quejaré de nada ni de nadie. Yo he aprendido a no quejarme de nadie. Yo no sé si usted me ha visto quejándome de alguien alguna vez, pero yo he aprendido a no quejarme de nadie porque eso no me va a ayudar. Y de repente alguien viene, pastor, pero esta persona habló mal de usted. Deje que hablen mal de mí, gloria a Dios, por eso lo felicito. Lo bendigo. ¿Por qué me voy a poner? ¿Qué poder tiene algo que yo no acepto? Cuando yo recibo algo, entonces eso me afecta. Tiene poder. Si yo recibo una calumnia, si yo recibo una queja, si yo recibo una mentira, si yo recibo un engaño, si yo recibo una ofensa, me afecta. Pero usted la puede tirar y yo no la recibo, así que eso no me afecta y lo bendigo. Entonces, Dios, todo lo ponemos en sus manos. Todo lo ponemos en manos de Dios. Y por eso uno aprende a perdonar y amar cuando uno no recibe las ofensas de otro. Cuando uno recibe la ofensa de alguien, qué duro es perdonar, porque la recibió, y qué duro es sacarla de adentro. Pero cuando usted no la recibe, hermano, cuando usted la rechaza la ofensa, hermano, qué fácil es perdonar. Mire, póngase sobre sus pies. El domingo, primero Dios, continúo con otro tema poderoso. ¿Qué tiene que hacer? Arrepiéntese, levántese. ¿Y sabe qué? No importa lo que diga el hermano.